Discordancias e historia geológica. Las discordancias son acontecimientos geológicos de gran importancia, ya que ayudan a la datación de estructuras y periodos de movimiento estructural. Una discordancia es una superficie de erosión o de no deposición que separa rocas más modernas de rocas más antiguas. Su descripción se debe a James Hutton en 1787, quien describió una discordancia como una disconformidad estratigráfica en la que puede o no darse paralelismo entre los materiales infra y suprayacentes. Existen varios tipos de discordancias, entre las cuales encontramos la discordancia angular, la discordancia paralela erosional o disconformidad, la discordancia paralela no erosional o paraconformidad y la discordancia litológica o inconformidad. Las discordancias angulares se caracterizan por la existencia de un plano de separación entre dos series de materiales o estratos no paralelos, en donde los estratos más antiguos busan con un ángulo diferente al de los más jóvenes. Las disconformidades son discordancias con estratos paralelos por abajo y por encima de una superficie de erosión, la cual es visible. Esta se caracteriza por una superficie de discontinuidad marcada e irregular entre dos familias de estratos a grandes rasgos paralelos. Las paraconformidades o los hiatos sedimentarios corresponden a superficies que evidencian un periodo sin sedimentación en ausencia aparente de erosión. En algunas circunstancias, es difícil de reconocer estas superficies de discontinuidad sin un detallado análisis, ya sea paleontológico o geoquímico. Estas se caracterizan por una discordancia paralela y sin superficie de erosión visible. Las inconformidades o discontinuidades heterolíticas corresponden a una situación en la que el plano de discontinuidad erosiva separa rocas estratificadas de otras que no lo están. La historia geológica es una escala temporal, un sistema de datación cronológica que relaciona los estratos geológicos con el tiempo. Cuando hablamos de historia geológica, nos referimos a la deducción de una sucesión temporal de acontecimientos geológicos, que se expresan como una secuencia cronológica ordenada, en donde la interpretación de la edad relativa de las rocas requiere simplemente un poco de sentido común y la aplicación de los siguientes principios generales. Principio de la horizontalidad de los estratos. Este principio plantea que los estratos fueron originalmente depositados en posición más o menos horizontal. Por ende, la perturbación de la posición horizontal se debe a modificaciones posteriores, frecuentemente de tipo tectónico. Por ejemplo, si un estrato no aparece en posición horizontal, asumiremos que tras su deposición, este fue plegado, a excepción de las rocas ígneas intrusivas, como por ejemplo los basaltos, los cuales van emplazándose por las grietas persistentes en cualquier dirección. Principio de superposición de los estratos. Este principio plantea que en una secuencia vertical de estratos, los más antiguos se sitúan hacia la parte inferior y los más modernos aparecen hacia el techo de la misma. Principio de superposición de fenómenos geológicos. Este principio plantea que todo proceso o estructura geológica es más moderno que las rocas o estructuras a las que afecta y más antiguo que las rocas o estructuras a las que no afecta. Por ejemplo, los pliegues y fallas como estructuras geológicas son más modernos que las propias rocas plegadas. Principio de sucesión faunística.
Este principio establece que el contenido fósil de las rocas sedimentarias varía verticalmente en un determinado orden y que cada conjunto se puede identificar horizontalmente a distancias considerables, es decir, que si un estrato contiene fósiles más antiguos que otro, el primero es más antiguo que el segundo. De igual manera, las capas que contienen fósiles pertenecientes a los mismos taxones, aunque sean de diferente litología, serán de la misma edad. Principio de las relaciones de corte oblicuo. Este principio se resume en la frase lo que corta es posterior y postula que, cuando una roca aparece fracturada, la roca es más antigua que la fractura. Diversas variaciones de este principio tienen múltiples aplicaciones siempre referidas a la sucesión de acontecimientos. Por ejemplo, cuando un estrato está cortando a otro, es más antiguo el que aparece cortando. También se aplica a rocas ígneas intrusivas, que se emplazan en rocas persistentes. Con base en los anteriores principios podemos concluir que los materiales más antiguos son tapados por los más modernos. En una discordancia, los materiales cortados por dicha superficie son más antiguos que los que descansan sobre ella. En los estratos plegados, el plegamiento es posterior al más moderno de los estratos. Las fallas son siempre más recientes que los materiales a los cuales afecta. Las rocas plutónicas, volcánicas o filonianas son más modernos que las rocas encajantes. Elaboración de una historia geológica. A partir de los criterios anteriormente mencionados, para reconstruir la historia geológica debemos, primeramente, analizar las pistas, deducir la secuencia de estratos e identificar las estructuras presentes. Descubrir la presencia de fenómenos tectónicos como por ejemplo pliegues, fallas, intrusiones magmáticas o volcanes y situarlos temporalmente. Construir una columna estratigráfica, la cual es una secuencia cronológica de la formación de los materiales geológicos presentes en el mapa o corte. Las capas deben estar ordenadas de la más antigua a la más moderna, ilustrando el espesor relativo entre las mismas e indicando los tipos de contacto, como por ejemplo las discordancias o cabalgamientos. Con base en los principios anteriormente mencionados y teniendo en cuenta los pasos para la elaboración de una historia geológica, podemos decir que para el ejercicio planteado, primeramente se sedimentó la capa D y tiempo después la capa C y E respectivamente. Con el transcurso del tiempo y debido a esfuerzos compresivos, dichas capas sufrieron un plegamiento que dio origen a la formación de un anticlinal. Con el transcurso de los años, estas capas sufrieron un proceso erosivo que niveló el terreno y dio origen a una discordancia erosiva de tipo angular. Posteriormente se depositó la capa B y tiempo después se sedimentó la capa A. Por consiguiente, en épocas más recientes ocurrió un proceso erosivo de tipo fluvial que afectó todas las capas y que dio origen a la formación de las terrazas fluviales F. Una vez deducida la secuencia de los estratos, identificadas las estructuras, los fenómenos tectónicos y realizada la historia geológica, podemos concluir que la columna estratigráfica correspondiente a dicho ejercicio sería de la siguiente manera, en donde el estrato D es el más antiguo y el F es el más moderno.
Para el ejercicio número 2 podemos analizar que primeramente se sedimentaron los estratos de calizas arrecifales con calceola identificados con el número 3 y tiempo después se sedimentaron los estratos de cuarcitas identificadas con el número 5 y se formaron las pizarras con calamites identificadas con el número 4 respectivamente. Con el paso del tiempo y debido a esfuerzos compresivos, dichos estratos sufrieron un proceso de plegamiento, el cual dio origen a un anticlinal que en sus últimas fases de tectonismo, la secuencia occidental fue afectada por un conjunto de fallas normales debido a esfuerzos distensivos. Posteriormente, con el paso del tiempo, se produjo una introducción magmática de aplita identificada con el número 1 que afectó todos los estratos. Y por consiguiente, tras el paso de varios de miles de años, dichos estratos sufrieron un proceso de erosión eólica que niveló el terreno y dio origen a una discordancia de tipo angular. Posteriormente, con el transcurso de los años, se sedimentaron las capas de arena eólica con estratificación cruzada identificadas con el número 2. Y en épocas más recientes, el estrato de arenas eólicas, identificadas con el número 2, sufrió una erosión de tipo fluvial que dio origen a la deposición de otros materiales y a la formación de vegetación. Una vez deducida la secuencia de estratos, identificadas las estructuras, los fenómenos tectónicos y realizada la historia geológica, podemos concluir que la columna estratigráfica correspondiente a este ejercicio sería de la siguiente manera, en donde el estrato 3 sería el más antiguo y el estrato 2 el más moderno. Ejercicio número 3. Interpretar el corte geológico indicando el orden cronológico de los materiales y la historia geológica de la zona. Teniendo en cuenta los principios nombrados anteriormente, desarrollaremos el ejercicio que se encuentra en la imagen, describiendo así la historia geológica y el corte que se encuentra. Depósito de los materiales que formaron los estratos marrones y grises. Esfuerzos comprensivos pliegan los estratos y también se produce una falla inversa llamada A. Intrusión B que atraviesa los estratos y a la falla A. Erosión que afecta a los estratos, a la falla A y a la intrusión B. Sobre la superficie de erosión se depositaron materiales que formaron los estratos C. Un dique volcánico D corta la intrusión B, la falla A y los estratos C. Erosión y depósito de los materiales que formaron los estratos E sobre los estratos E y el dique D. Falla normal F que se formó por esfuerzos distensivos, que afecta a los estratos marrones, a la intrusión B, a los estratos C y a los estratos E.